¿Ya? Muy bien, amén. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, Evangelista. Pues nada, de vuelta a las andadas. Mira qué paciente el Señor, ¿eh? Paciente. Amén. Bienvenidos a su casa. Amén. Qué bueno es el Señor que aunque uno se aparte, Él sigue contando, ¿no? Él sigue teniendo ese amor y esa paciencia divina. Amén. De poder seguir en sus caminos. Amén. Yo miraba la palabra de Dios. Vamos a ir mirando un poquito la vida de José por encima. Quiero mostrarle un par de cositas. En Génesis 37:2. Génesis 37:2. Todos sabemos cuál es la vida de José, ¿no? Todos los procesos que José pasó. No es nada, no voy a contar nada nuevo. Ahí está, dice. Esta es la historia, dice, de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Amén. Dice que José con 17 años, amén, un chico con 17 años en esta época, ¿qué es lo que está haciendo? Pues estudiando, ¿no? Se está preparando para una labor, un trabajo, un oficio para el día de mañana que pueda salir a la vida, de poder afrontar la vida, ¿no? Pues aquí José podemos ver que él hacía un trabajo, pero no lo hacía solo. Amén. Él dice que lo hacía ¿con quién? Dice que él apacentaba las ovejas con sus hermanos. Qué bueno es el poder entender de que el trabajo que Dios nos da, no solamente habrá momentos que nos tocará hacerlo solos, pero lo primordial y lo fundamental es de que se haga en conjunto. Amén. Aun en contra de las circunstancias que van a venir más adelante. Amén. Yo lo titulaba esto, ten cuidado a quién le cuentas o a quién le dices, ¿no? Porque podemos ver un principio que José, ¿no? Dice más abajo, dice, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos. Fíjese, José dice ahí que él le decía a su padre la mala fama que los hermanos tenían. Ahí podemos ver que primeramente José estaba haciendo algo que no ayudaba, porque yo no puedo ir a hablarle a mi padre de la mala vida o circunstancias de un hermano pueda llevar o cometer, ¿no? A un hermano, el Señor dice en su palabra que tenemos que amarnos, amén, y ¿qué más? Que tenemos que ayudarnos, ¿no? No hundirlo, sino de poder levantarlo y de poder ayudarlo a la luz de la palabra, ¿no? Pues José dice, y amaba a Israel, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Un conflicto. Se levantó un conflicto. Amén. Hoy día, ¿dónde se levanta el conflicto? Hoy día se puede levantar dentro de una iglesia. Sabemos que un pastor, dentro de lo que cabe, puede tener hijos más o menos que favoritos, ¿no? Digámoslo así. Que no debería de ser así. Debería de verlos como Jesús nos ve, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no todos estamos interesados igualmente por Dios. Ahí es donde entra la sabiduría de un padre. Porque un padre tiene que ayudar a sus hijos por igual. Amén. Pero si uno muestra mayor interés, está diciendo de que está dispuesto a ¿qué? A trabajar, está dispuesto a darse la oportunidad. Amén. Dice, y no podía hablarle pacíficamente. Sube un poquito más para arriba, por favor.
Y dice así. Y soñó José un sueño, dice. Dice, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Fíjese lo que José hizo. José seguramente sabría que sus hermanos, porque dice que no le hablaba pacíficamente. José sabía que sus hermanos no se llevaban bien con él. Pero aquí podemos ver que, podemos ver a Dios trabajando sobre la vida de qué? De un hombre que está dispuesto. Un hombre que aunque haya cometido errores, está dispuesto delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le habló. Sabemos que Dios nos habla de muchas maneras. Y una de ellas es ¿por qué? ¿Por dónde? Por los sueños. ¿No? Dice, y él les dijo, oíd este sueño que he soñado. Y aquí José ya empezó a hablar, dice, he aquí que estábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi hermano levantaba y estaba derecho, sube un poquito para arriba para no leerlo todo, ya sabemos un poquito más, por favor. Reinará, y ahí dice, le respondió a sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Fíjese el conflicto que levantó. Y ahora una pregunta. ¿Se equivocó José? ¿O el que estaba errado eran los hermanos? ¿O el sentir de los hermanos no era el adecuado? Ahí es donde también quiero hacer un poquito de hincapié. Porque dentro de la iglesia, estos días de hoy, desgraciadamente, sucede. Hay hermanos que corren, que se levantan, que vuelan, que lo ungen, y hay otros hermanos que lo miran. Aunque no lo diga, en su corazón siente eso. Y es donde tenemos que hacer hincapié, porque no todo se le puede contar a la gente. Y no digo con ello que usted no tenga intimidad o no tenga relación con sus hermanos, sino de que usted pueda entender y saber manejarse en las circunstancias. No todos te van a dar un consejo correcto, no todos tienen el mismo punto de vista, no todos ven las circunstancias desde el mismo lugar. El único que te puede realmente ayudar, ya sabemos quién es, que es Dios, el que te puede dar el consejo correcto. Amén. Pero ¿qué pasa? Que José, si hubiera sido un pelín más sabio, él podría haber discernido y decir, no, yo no puedo contar esto porque mis hermanos no hallé gracia delante de los ojos de mis hermanos. Por eso uno tiene que tener la sabiduría que cuando Dios trata en nuestra vida hay cosas que no se pueden contar. Hay intimidades de Dios que no que no se pueda contar, sino que no se pueda contar a cualquiera. Porque el apóstol Pablo bien claro lo dijo en 1 Corintios 2:6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No solamente se refiere a la palabra. No todo va a entender, no todos entendemos los diseños, no todos entendemos las parábolas, no todos lo entendemos como Dios quiere mostrarnos. Pues en lo natural o con el trabajo de Dios sucede lo mismo. Si Dios me da un sueño y yo lo cuento, y lo cuento a una persona que no es entendida en Dios, el pensamiento que va a tener no va a ser un pensamiento correcto. Lo primero que va a pensar es este o fuma algo o está loco. Dentro de la iglesia, desgraciadamente, pasa eso. Sucede que hay gente que llevan 30 años yendo a la iglesia y no alcanza un estado de madurez que Dios quiere, ¿no? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, dice. ¿No? Qué bueno que uno pueda entender de que yo le pueda hablar de alguien. Ayer precisamente estaba hablando con un chico y le estaba arreglando el coche y el muchacho pues es gitano y evidentemente desde muy pequeño se crió en el evangelio. Y yo le contaba y yo sabía que yo no podía decirle más allá, algo más allá, de que a él le podía afectar o no entender en su mente. ¿Qué pasa? Que yo tuve que hablarle desde el lugar donde él estaba, desde el lugar donde él entendía. Si yo le hablaba de paternidad, le hablaba de todo aquello que se nos ha impartido durante todo este tiempo, el chico
no me iban a comprender por mucho que yo esté en Dios igual que Él. Ahí es donde uno tiene que tener la sabiduría, porque no todos van a entender. Y el problema es que luego va a acarrear un problema. Sabemos lo que hizo los hermanos de José con él, ¿no? ¿O sí? Dice José vendido por sus hermanos, Génesis en el 12. En el 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, dice. Fíjese, dale un poquito más para arriba, para que podamos leer un poquito más el contexto. No tanto, no tanto. Al 10, al 9 por ahí. Un poquito más, un poquito más, por favor. Un poquito más. Ahí. Y sus hermanos le tenían envidia, dice. Mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Si miramos la palabra Siquén, si la miramos por encima, porque yo la miro aquí en el Xbox que yo tengo, dice que es cuello, dice, entre los hombros, dice, como el lugar de llevar cargas, dice. Vamos a mirarlo, si lo podemos ver en el Xbox. Métete en el Reina Valera. El Reina Valera más. Ahí está. Un poquito más para arriba, era. No, ese es el 2, ¿no? Tiene que subir a 12. Sí. 12 o 10 era, no 11, ¿no? Más para arriba. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Para arriba. La palabra Siquén. O Siquén, como se pronuncia. ¿Cómo? ¿Siquén o Siquén? No se le puede pedir peras al olmo, ¿no? Soy andaluz. ¿No? ¿Eso no es? ¿Tú qué dices? ¿Cómo está? ¿Bien? Ahí más para arriba. Ahí está. Ahora pincha esta que está aquí. Ay. Ahí está. ¿Ves? Cuello, hombros. Como en el lugar de llevar carga, dice. Consentimiento, espalda, fuga, hombro, parte. Amén. Fíjese qué quiere decir con esto. Dice que los hermanos tenían las cargas, tenían circunstancias en contra de José. ¿Por qué? Primero, porque José no se guardó, ni guardó al otro. Luego esto le llevó a cometer un error, que bien sabe, ¿no? Vamos a ver un poquito más. Dice así. Cuando ellos lo vieron de lejos, dice. Yo te lo leo aquí, dice, antes de que llegara cerca de ellos. No, pero vamos un poquito más para arriba que dice. El padre dice, Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Y tráeme la respuesta. Lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, dice. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo. Le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Fíjese, en el padre José le dijo, quiero que hagas esto, ¿no? Te doy un mandato, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Un mandato dado por un padre. ¿Y qué hizo? ¿Qué le pasó a José? Dice que lo halló un hombre andando él errante por el campo. Bien sabemos lo que es una persona errante, ¿no?
¿Cuántas veces Dios nos ha dicho algo y nos hemos hecho el que no nos hemos enterado? Al menos me ha pasado a mí. Dios me ha hablado y me ha entrado por aquí y ha salido por aquí. Hasta que llega un hombre que dice, no, esto no es así. Estás a la deriva. Estás en el campo. No estás haciendo lo que se te ha encomendado. Dice, José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Yo le oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y lo halló en Dotán. Y mira las intenciones de los hermanos. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Hoy día, el que tenga ganas de matar a un hermano físicamente tiene un problema serio. Tiene que revisarse. Pero hoy día la palabra lo dice, que cómo podemos matar. Dios lo dijo bien claro, dice, la lengua tiene poder. Y la podemos utilizar para dar vida o la podemos utilizar para matar. Fíjese lo importante de que nosotros seamos sabios y de entender de que aunque el hermano esté equivocado, porque mira esto, dice que conspiraron, o sea, que había un acuerdo entre ellos. Había un acuerdo entre ellos. ¿Qué sucede? Cuando yo hablo de un hermano detrás de sus espaldas y yo le hablo al otro hermano, estoy dejando mal a mi hermano que pertenece a la iglesia. Estoy mostrándole al otro hermano en el mal lugar donde lo estoy dejando. Hay un dicho que se dice, lo que habla de José, habla más de ti que de José. Por eso, no nos podemos levantar en contra. Aunque un hermano se equivoque con nosotros, aunque uno diga un comentario, aunque uno haga algo que no sea de agrado, porque no vamos a llegar a estar de acuerdo en todo porque somos seres humanos y cada uno tenemos una manera de pensar en lo humano. Pero en lo celestial tenemos que tener, como dice Dios, que es un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo espíritu, un mismo hablar. Amén. Toma, Marquito. Échame agüita, mi niño. Y uno de ellos, siempre tiene que haber uno, que dice, cuando Rubén oyó esto, dice, ¡sí! ¡Quieto! ¿No? Dice, lo libró de sus manos, dice, y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto. A uno que se le encendió la bombillita, dijo, no cometamos tal atrocidad porque es sangre de nuestra sangre. ¿No? Dice así. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, dice, y lo tomaron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galán. Fíjese, Rubén se levantó, o sea, trató de poder pensar, pero no pensó de la mejor forma. ¿Por qué digo esto? Porque no lo mataron, pero sí lo dejó en un lugar donde José quizá no se merecía. O dígame usted,
Cuando alguien le ha alargado una palabra, ya no solamente dentro de la iglesia, sino afuera, y esa palabra usted la agarra, la medita y la piensa y le va creando en su interior pensamientos negativos, perdona que le diga, pero a usted lo han tirado a la cisterna. A usted lo han tirado en un lugar, le han puesto en un lugar donde usted no merecía. Por eso tenemos que tener la capacidad de que si alguien habla mal, si alguien dice algo o hace algo en un momento que no es el oportuno, o algo que está fuera de lugar, usted que es un hombre entendido, usted que tiene la palabra en su interior, en su corazón y en su espíritu, puede entender de que lo que el hermano está hablando, está diciendo, no es correcto, pero sí lo guarda él y te guardas tú. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que, a mí me ha pasado que han dicho algo, ya no voy más a la iglesia, ahí no entienden a nadie, hay una mansa de buitre? Y luego el Señor dice, bien, ese es el pensamiento que tú tienes. Bueno, pues yo estoy para poder abrirte un poquito los ojos y vea que no es como tú lo piensas. Amén. Amén o no. No se me duerma, ¿eh? Sé que estoy flojito, que llevo tiempo que no ejercito, pero deme paciencia, no me tiren a la cisterna. José y la esposa de Potifar, dice, llevados pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá, ¿no? Fíjese que José pasó por esa circunstancia, pero dice, mas Jehová estaba con José. Hay hermanos, quiero hacer un poquito de hincapié, de que usted pueda entender. Te digo dónde es Génesis 39:2. Génesis 39:2, para que lo vaya poniendo allí. Ahí es donde, hermano, tenemos que entender de que si yo dejo en mal lugar a Dios, a mi hermano, estoy dejando en mal lugar a Dios. Porque aunque yo tenga una mala imagen de mi hermano, Dios sigue estando con él, ¿no? Dice la palabra de Dios que dice, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Por eso uno tiene que tener en su mente de que Dios está con el hermano. Dice, y fue varón próspero. Estaba en la casa de su amo, el egipcio. Fíjese la circunstancia en la que estaba. Ahora Dios le cambió las tornas, ¿no? Y así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Fíjese lo que un hombre de Dios, aunque pase por circunstancias difíciles, puede llevar a acarrear a otros la bendición. Por eso no podemos estar matando con la lengua. Tendríamos que estar bendiciendo. Bendiciendo al hermano aquel que está pasando por malas circunstancias. Mira que es un diácono. Mira el diácono, qué responsabilidad, diácono. Es un hombre que como que se para aquí y predica. Y ahora luego lo que hace no concuerda. Pues perdona, hermano, que te diga, pero Dios también está conmigo, como está con José. Y Dios me ha mostrado de que delante de todos, chitón. ¿Por qué? Porque no sabemos por el lugar que está atravesando el hermano, ni las circunstancias, ni por qué está así, ni el motivo de lo que le tiene metido en la cisterna.
Por eso uno tiene que brindar todo aquello que Dios ha dado, que Dios le ha dado, ¿no? En vez de conspirar en su mente y en su corazón, decir, no, no puede ser. No puede ser porque yo tengo parte de responsabilidad, no de lo que le haya pasado al hermano, sino tengo responsabilidad de poder echarle mano y de que no esté tanto tiempo o quizás no se pierda. Porque desgraciadamente hay gente que se pierde para siempre. Hacen la cruz a Dios por una mala actuación nuestra o por algo que nosotros decimos que no agrada, y ya no solamente nos hace la cruz a nosotros, sino se lo hace a Dios. ¿Cuánta gente en el mundo yo me he encontrado y dice, no, yo no voy a la iglesia porque... No. Si dos hermanos no cambian, sí, no, yo no voy. No, quita. Mucha gente deja de lado a Dios por una circunstancia que uno lo hace inconscientemente, claro, que podemos llegar a hacerlo inconscientemente, pero tenemos que tener el cuidado. Fíjese dónde lo puso este hombre. Dice que la esposa, ya sabemos la historia, que la esposa pues se quiso intentar acostar con él. Fíjese también de que tenemos que saber entender de que, como decía, de muchas veces nos sucede de que estamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado y decimos lo equivocado. Y ahí es donde uno tiene que entender, ¿no? José, este hombre lo puso por todo en su casa, pero la esposa no tenía una buena intención con él. Ya todos sabemos, ¿no? Lo que le sucedió. Por eso. ¿Y esto qué? Esto lo llevó a él a que lo metieran en la cárcel. Y fíjese, lo que primero le hizo pasar por el proceso de contar un sueño, el final lo sacó otro sueño. Pero eso sí, se lo dijo a la persona a quien se lo tuvo que decir para que llegara a la persona quien tenía que llegar. Porque sabemos que nos metieron en la cárcel y había dos prisioneros, que dice José interpreta los dos sueños de los prisioneros, ¿no? Todos sabemos. Y que dice que él le habló a los coperos, ¿no? Había dos coperos, que uno con los dulces, sabemos la historia, ¿no? No vamos a entrar también, porque si no se me va a hacer bastante... Mira, José interpreta el sueño de Faraón. No, en el 41:1. Dice, aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Pasó un proceso. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjustas de carnes. Y se pararon cerca de las vacas, no sé qué, y José le contó la historia, le contó el sueño, ¿no? Y vamos un poquito más para abajo y dice así. Sabemos que José le interpreta a Faraón los sueños, y eso es lo que a él le da la posibilidad de salir en el lugar donde estaba. Y en el 45:7 que es donde quiero hacer un poquito de hincapié y ya con esto terminamos. Fíjese, vamos a poner desde el principio.
desde el 1, perdón, dice, no podía ya José contenerse, ¿no? Dice que los hermanos fueron a Egipto a por comida y que José era un hombre, el gobernador, ¿no? De allí de Egipto. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Fíjese que aquí José ya no era el mismo. Dice, haced salir de mi presencia a todos. Algo íntimo, algo que no todos tienen que saber. Dice, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Fíjese, yo soy José, al que ustedes vendieron. Pero qué bueno que José dijo, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjese, aún así, en las circunstancias que José pasó, no guardó en su corazón ni un poquito de odio. No guardó en su corazón ni un poquito de enojo, ni de envidia, ni de ira, ni de contienda, ni de venganza. ¿Por qué? Porque él entendió. Él entendió de que Dios lo quería llevar a más. Él entendió el propósito. Por eso, hermano, tenemos que entender de que tenemos un propósito en común, pero no todos lo vamos a llevar a igual. Esto es como un negocio grande, como una fábrica, que cada uno en su labor, yo te lo puedo llevar al ámbito de mi trabajo, de la mecánica. En una fábrica de coches, no todos hacen el mismo trabajo, pero sí todos contribuyen al fruto final. Uno monta la rueda, el otro el motor, el otro las puertas, el otro el capó, el otro monta los cristales, el otro monta. Cada uno monta, pero el producto final, todos contribuyeron. Por eso, hermano, tenemos que ser sabios y entender de que no todo se le puede contar a todos. ¿Por qué? Porque primeramente nos puede meter en conflicto. Y segundo, de que podemos hacerle daño al que está a su lado. Y no digo, y el Señor lo dice, que las palabras mansas, dulces, aplaca la ira. Ahí es donde un hombre de Dios tiene que entender y de no dejarse. Faraón dice que José reinó en Egipto. Y sabemos bien que Egipto es el mundo. Y dentro de nosotros hay un mundo. Dentro de nosotros hay una manera de pensar, hay un alma, hay una voluntad, hay una manera de entender las cosas. Y si no lo llevamos al Espíritu, si no dejamos que Dios maneje esas cuerdas, primeramente estamos perdidos nosotros. Y luego, desgraciadamente, hacemos perder a otros. Y es donde uno
tiene que saber guardar y guardarse. Tiene que saber entender de que Dios quiere trabajar con uno y con el otro. Y de que juntos tenemos que afectar o tenemos que llegar al fruto común. Afectar, ser partícipes del resultado común en Dios. Habrán hermanos que hablarán malamente. Yo levanto como el apóstol Pablo. Yo, Señor, primero yo. He hablado malamente de quien sea. Y desde aquí pido disculpas de aquellos que se hayan sentido ofendidos por mis hechos, por mis palabras. ¿Por qué? Porque si Dios perdona, porque uno no puede perdonar. Tenemos que saber hacerlo de esa manera, ¿no? Si Dios me perdonó o perdonó al hermano, porque no lo voy a hacer yo. Por eso me gustaría de que, aun en diferencias, en circunstancias, que no nos quitemos de nuestra mente el fruto final, porque hay una labor en común, hay un propósito juntos, y es el que tenemos que velar por él. Por eso le insto, hermano, Dios me insta a mí y a usted de que refrenemos la lengua. Y esto no es porque ni yo me haya enterado de cosas ni nada por el estilo, sino porque el primero Dios, a uno le habla primero Dios. Y si Dios lo muestra es porque lo ve en mí. Y ahí es donde yo tengo que entrar. Es donde yo tengo que meditar. Porque antes y durante las circunstancias, Dios habla, sabemos que Dios habla siempre. Pero hubo un momento especial y inesperado de que Dios habla. Y la pastora está presente de que yo siempre he bromeado con el fregar los platos, con el limpiar los platos. Y en el momento que yo estaba limpiando los platos, me dijo Dios, yo con mi tol, con mi platito, limpiándolo, y quedó una mota, quedó una mancha, y dije, no importa. Y ahí dice Dios, sí importa. Ese es tu problema. Este es tu problema, que tú no me dejas que yo te limpie completamente. Mira, hermano, ese es tu problema, que no me dejas hacer el trabajo que yo quiero hacer. No te das la oportunidad de que yo te pueda limpiar por dentro y por fuera. Esta manchita no importa. Sí importa, porque te quiero impoluto. Te quiero lleno de mí, de la presencia del Espíritu Santo. Porque yo he comenzado una obra y pienso terminarla y pienso perfeccionarla. Por eso, hermano, tenemos que ser sabios en eso. Yo he podido experimentar en este tramo, en este proceso, de que Dios no se cansa nunca de hablarnos. Nunca se cansa de hablarnos. Piense lo que usted piense, sienta lo que usted sienta, haga lo que usted haga. Se ponga en contra de Él, se ponga en contra de la iglesia, se ponga en contra de la Biblia, se ponga en contra. Él habla. Él habla, porque Él no quiere que uno camine en esos ambientes. Él no quiere que uno experimente eso. Pero si Dios da la oportunidad para pasar por ahí, es para que uno se vea. No vea al otro, sino uno se vea. Y digo, no estoy limpio. Hay humanidad. Hay cosas que Dios quiere cambiar.
Y no estoy dando la oportunidad. Ni me la estoy dando yo. Porque Dios lo dice. Él dice en su palabra, dice que nosotros nos alegramos con los que están alegres. Y lloramos o estamos mal con los que están mal. Por eso, qué bueno, hermano, de que seamos de bendición y no de maldición. De que puedan ver de que Dios está con uno. De poder ser de bendición. No sé si sé el proceso. Yo cogí y como desenchufo esto, me desenchufé de la iglesia. Y dice Dios, sí, no te va a librar de mí tan fácilmente. Te voy a dar el libre albedrío, que es un derecho que te di desde el principio. Pero quiero que entiendas y sepas de que yo cuento contigo, de que no me voy a cansar. Tú eres el que pierde el tiempo. Mi tiempo es eterno. Tuyo no. Tu tiempo no es eterno. Por eso, hermano, de poder mentalizarse con eso. De que tenemos el libre albedrío, lo tenemos todo dado por Dios, pero no escojamos la parte errónea, sino ser sabios y poder retomar aquello en donde uno quedó. Porque yo conversaba con este chico y él me decía que se apartó. Él me decía que se apartó, no quería hermano pastor, tiene un hermano pastor. Y dice, no, yo me aparté, soy joven. Y digo, yo también soy joven. Y me aparté. Me he podido apartar de no congregarme, que oiga, es un error, bien dice el Señor, no tengáis por costumbre el no congregarse, porque es necesidad. Pero en mi mente y en mi corazón no me aparté. Llega momentos de que la humanidad te cansa. Llega momentos de que los agobios, las circunstancias, todo eso cansa. Y tenemos que entender de que se hace por amor. Y de que las fuerzas no valen ponerlas naturales, sino las fuerzas espirituales. Ay. Vamos a darle gracias al Padre. Señor, te quiero dar gracias, Padre, por primeramente mostrar en lo que hay que cambiar, en el trabajo que hay que hacer. Ya no solamente en uno, sino en los demás y con los demás. De poder ser hombres entendidos y sabios y de poder disfrutar de la oportunidad maravillosa que Dios nos ha dado. Queremos bendecir, Señor. Bendice la vida de cada uno, de los problemas, de los pensamientos, de aquello por donde estemos pasando, Señor. De que tú nos puedas ayudar y de que tú nos hables y de que nos dé la salida pronta para poder gozarnos y deleitarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Ay.